Abramos nuestras Biblias en Jonás capítulo 3. Tercer sermón en esta serie en la que hemos estado meditando en estos días. Y en este capítulo 3, finalmente, Jonás, después de unas cuantas peripecias, llega a Nínive. Cuando a veces les pido un encargo a mis hijos, ellos saben que en tono de broma, les digo: hijo mío, ves a hacer tal cosa, pero no hagas como el cuervo de Noé. Ya sabéis a qué me refiero, ¿verdad? Noé envió aquel cuervo nunca volvió y no cumplió su misión. Les digo: hijo mío, ves a hacer tal cosa, pero no hagas como el cuervo, haz como la paloma. Que la paloma de Noé sí fue enviada y regresó con buenas nuevas, cumpliendo su misión y trayendo buenas noticias. Es curioso, mientras nos adentramos en el libro de Jonás, descubrir que Jonás significa paloma, pero Jonás se ha estado comportando como un cuervo hasta ahora. No ha estado haciendo nada de lo que Dios le decía. Ahora, finalmente, Jonás tiene que ser levantado desde aquel barco, casi como si Noé estuviera enviando a la paloma, levantado desde aquel barco y echado, lanzado por los marineros, para que ahora sí, finalmente, Jonás vaya a cumplir su misión. La misión que Dios le ha encomendado. Después de muchas vueltas, después de su huida hacia Tarsis, después de la tormenta, la desesperación de los marineros, de que es echado en el mar, de que es tragado por un pez, de que está en el vientre del pez durante 3 días, nos encontramos con muchos milagros aquí. El milagro de que un pez le tragara y no muriera. Y ahora nos encontramos con un nuevo milagro, y es que el pez escupe a Jonás en tierra. Qué rápido leemos eso, ¿verdad? No escupe a Jonás en alta mar. No escupe a Jonás a 6.000 metros o a 6.000 pies bajo el agua, porque tendríamos a un Jonás muerto de nuevo. Ese pez, por orden de Dios, escupe a Jonás en un lugar seguro. Escupe a Jonás en tierra, para que esté vivo y pueda caminar y cumplir finalmente esa misión que Dios le ha encomendado. Qué precioso anticipo del Evangelio del Señor Jesucristo. Después de 3 días en el vientre del pez, Jonás literalmente resucita, sale del sepulcro, del fondo del mar, del vientre de ese pez, para anunciar el mensaje de buenas nuevas a aquellos que estaban lejos. Acabamos de leer Efesios capítulo 2. Éramos nosotros. En esos ninivitas estamos todos representados. Aquellos que son enemigos de Dios, aquellos que están lejos de Dios, aquellos que no pertenecen al pacto. Después de la resurrección de Jonás es anunciado el mensaje de buenas nuevas a aquellos que estaban lejos. Dice el Señor Jesús en Mateo 12:40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y nos encontramos ahora con un Jonás en la playa, caminando hacia Nínive, y algo fascinante está a punto de suceder. Os confieso que este es uno de mis capítulos preferidos en toda la Biblia. Así que si me alargo como por 2 horas, me lo vais a perdonar, ¿verdad? Es uno de los capítulos más impresionantes de toda la Biblia. Realmente increíble. Crucial en tantos temas como toca Jonás capítulo 3. La soberanía de Dios en la salvación, la conversión de los perdidos, el evangelismo. Son temas vitales los que encontramos ahí en Jonás capítulo 3. Y vamos, en esta serie de sermones sobre el libro de Jonás, vamos a tocar muchos temas, estamos tocando muchos temas, pero una de las preguntas que nos hacemos es: ¿cuál es el tema central? ¿Cuál es el corazón del libro de Jonás? Si pudiéramos resumir el libro de Jonás en una frase, ¿cuál es, en esencia, el mensaje de Jonás? Lo tenéis en el capítulo 2, versículo 9. ¿Cómo acaba ese salmo de Jonás desde el vientre del pez? Jonás 2:9. Esa frase resume el libro de Jonás. La salvación es de Jehová. Es el título del sermón de hoy, pero podría ser el título de todo el libro de Jonás. La salvación es de Jehová. Es el mismísimo centro del libro.
Literalmente es el centro del libro. El libro de Jonás está dividido en dos partes. Capítulo 1 y capítulo 2 se dan en el mar. Capítulo 3, capítulo 4 en tierra. Capítulo 1, capítulo 2 tenemos un Jonás que huye. Capítulo 3, capítulo 4 tenemos un Jonás que va. En el mismísimo centro del libro de Jonás, los que sepáis de recursos literarios, el libro de Jonás es un quiasmo, quiere decir que es en forma simétrica, es como si empezáramos a leer, seguidme la broma, si con el ojo izquierdo pudieras empezar a leer el libro de Jonás desde el principio y con el ojo derecho pudieras leer el libro de Jonás desde el final, no lo intentéis, es un poco peligroso. Si fuera posible y los dos ojos se encontraran en el centro del libro de Jonás, estamos en esa frase, Jonás 2:9. La salvación es de Jehová. Esa es la cúspide de la montaña. Ese es el centro, el corazón mismo de este libro en el que estamos meditando en estos días. Y a la vez esa gran necesidad, porque empieza el libro de Jonás con Dios diciéndole a Jonás, de Nínive, una gran ciudad. En el centro del libro, de nuevo, sale esa expresión, Nínive, esa gran ciudad. Y al final del libro, como veremos, Dios le vuelve a recordar a Jonás de Nínive, esa gran ciudad. La salvación es de Jehová. Y qué grande es Nínive, y cuán grande es su necesidad, su desesperación. La salvación es de Jehová. En la salvación de Jonás vemos esa realidad. Jonás no puede hacer nada por salvarse. Jonás está en medio de la tormenta. Jonás se está hundiendo en el fondo del mar. Jonás no puede hacer nada por salir de su situación. Y cuando es tragado por ese pez, rescatado por un mensajero de Dios, desde el vientre del pez, Jonás clama. Y este es el salmo de un hombre agradecido porque ha visto cómo Dios le ha salvado. Y compone ese hermoso salmo y dice, la salvación es de Jehová. Ahora, lo que Jonás ha experimentado en sí mismo, vamos a verlo en los ninivitas, en toda una ciudad, porque es toda esa ciudad la que está en la misma condición, desesperada, perdida, alejada de Dios, sin poder agradar a Dios. Versículo 1 y 2, empieza así este capítulo 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. El capítulo 3 empieza ya con la misericordia de Dios, porque Dios debería haber hecho otra cosa, es lo que esperaríamos nosotros con ese profeta rebelde y desobediente, ¿verdad? En cambio, lo que Dios hace es volverle a recordar su misión. Ve a Nínive, a esa gran ciudad, y proclama el mensaje que yo te diré. Los 3 primeros versículos de este capítulo 3 son casi idénticos al capítulo 1. Es como si estuviera volviendo a empezar la historia. ¿No os da esa sensación? ¿Un déjà vu? Dice, pero si esto es el capítulo 1 otra vez. Dios hablándole a Jonás, levántate y ve a Nínive y predicarás el mensaje que yo te diré. Es como si volviera a empezar todo de nuevo. ¿Os ha pasado alguna vez que estáis viendo una película y os quedáis como medio dormidos y cuando os despertáis veis la película en el mismo punto y os preguntáis, ¿quién ha echado la película para atrás? Ahora no sé dónde estaba. Nos da esa sensación ahora al acercarnos al libro de Jonás. ¿Quién me ha rebobinado la historia? ¿Vamos a volver a empezar? ¿El capítulo 3 está empezando igual que el primero? Es como si Dios hubiera rebobinado la historia para darle a Jonás una segunda oportunidad para que pueda hacer bien las cosas. Eso es lo que nos puede parecer a simple vista, hermanos. Pero si esa fuera la moraleja del libro de Jonás, fijémonos, si la moraleja del libro de Jonás fuera, Dios es un Dios de segundas oportunidades. Dios rebobina tu historia y te da una nueva ocasión para hacer las cosas bien. Si ese fuera el mensaje del libro de Jonás, sería un mensaje humanista. ¿Sí? Dios confía en ti. Ánimo, chato. Solo necesitas que Dios tenga un poquito de paciencia contigo, pero lo conseguirás. Dios cree en ti, tú crees en Dios. ¡Qué barbaridad!
Si esto fuera tan solo una segunda oportunidad para Jonás, estaríamos en un mensaje completamente humanista, pero ese no es el mensaje de Jonás. Si esto en verdad fuera una segunda oportunidad para Jonás, ¿sabes dónde estaría Jonás en el capítulo 4? En el fondo del mar. Jonás 1, ves a Nínive. Jonás 2, en el fondo del mar. Jonás 3, ves a Nínive. Jonás 4, en el fondo del mar. Y el libro podía continuar. Jonás 5, ves a Nínive. Jonás 6, en el fondo del mar. Y así eternamente. Si esto fuera tan solo una nueva oportunidad para Jonás, Jonás volvería a meter la pata exactamente como hizo. Y Dios tendría que volver a rescatarlo. Porque somos así. Somos así. ¿Cuántas cosas tienes que cambiar en tu vida, verdad? Y dices, ahora sí, nuevo año, nuevos propósitos. Vamos a cambiar. Hay capacidad, hay fuerza, hay voluntad. Si Dios estuviera confiando en Jonás, esta misión nunca se hubiera llevado a cabo. Jonás volvería a caer en lo mismo. El mensaje de Jonás no es un mensaje humanista. El mensaje de Jonás es el Evangelio. Porque Dios hace algo mucho más profundo y radical que darle a Jonás una segunda oportunidad. Lo que Dios hace es mucho más que rebobinar la historia de su vida. Dios cambia la película. Dios cambia la película. A simple vista parece una segunda oportunidad. Ahora Jonás lo podrá hacer bien. Pero el cambio en Jonás es mucho más radical. Vemos en el versículo 1, vino palabra de Jehová a Jonás por segunda vez. Dios es el mismo, el mensaje es el mismo, Nínive es la misma, Jonás es otro Jonás. En el capítulo 3, Jonás es otro Jonás. Y nos preguntamos, ¿cuándo ha cambiado Jonás? En el fondo del mar. En el fondo del mar. Por la gracia y por la misericordia de Dios. Si Dios no cambia tu corazón, no te sirven de nada las segundas oportunidades. Volveremos a caer una y otra vez en lo mismo. Si Dios cambia tu corazón, se produce algo más profundo y tremendo que una segunda oportunidad. Es más que una nueva oportunidad, es un nuevo corazón, es una nueva vida lo que necesitas de parte de Dios. El mensaje del libro de Jonás no es un mensaje de humanismo, es un mensaje de evangelio. Hubo un Jonás antes del pez y un Jonás después del pez. Como hubo un Moisés antes de Sinaí y un Moisés después de Sinaí, como hubo un Saulo de Tarso antes del camino de Damasco y un apóstol Pablo después del camino de Damasco, y como en tu vida hay un yo antes de Cristo y un yo después de Cristo. No eres el mismo, por eso ahora puedes hacer otras cosas que no hacías antes. Porque ese encuentro con Cristo ha transformado tu corazón. No es que Dios te dé una segunda oportunidad, es que Dios te ha dado otra vida para poder caminar en sus estatutos. Ahora sí, Jonás fue a Nínive. Finalmente, Jonás fue a Nínive, versículos 3 y 4. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Nos dice la palabra que Jonás fue a Nínive tal como Dios le ordenó, y que Nínive era ciudad muy grande para aquella época, era una ciudad mediana para nuestros días, pero era inmensa, una grandísima capital para aquel tiempo. Leemos en el último capítulo que se nos habla de 120.000 personas, una ciudad de 3 días de camino, y esta expresión, dicen los entendidos, que significa 3 días de camino, que hacían falta 3 días para rodear la ciudad. Hacía falta 3 días para una visita completa, para dar la vuelta, para anunciar un mensaje en una ciudad tan grande, hacían falta al menos 3 días para rodearla. Algunos críticos durante muchos siglos han negado la existencia de la ciudad de Nínive.
Y algunos hacían parecer la historia de Jonás como algo fantasioso. Jonás fue a una ciudad fantasma, de la cual nadie sabe nada. Hasta que en los años 1800 se descubrió la ciudad de Nínive. Cerca de la ciudad iraquí de Mosul, durante más de 2500 años, Nínive estuvo ahí enterrada, sin que nadie supiera nada de ella. Estaba bajo tierra, se desenterró, y podéis buscar fotografías en internet. Es una ciudad cuya arqueología, cuyas murallas se han conservado increíblemente bien. Se puede visitar la ciudad de Nínive. El lugar donde se encontraron las ruinas de Nínive había dos montañitas, dos colinas. Una se llamaba Kuyunjik, la otra se llamaba Nabi Yunus. Y Nabi Yunus, literalmente en el árabe, significa el profeta Jonás. Increíble, ¿verdad? Esas dos colinas se han llamado así durante siglos, y una de esas colinas se llamaba el profeta Jonás. Y cuando empezaron a retirar la colina, a retirar tierra, ¿qué apareció debajo? La ciudad de Nínive. Prácticamente entera. Ahora esa ciudad se puede visitar, inmensa ciudad, sus muros miden más de 35 metros de altura. Originalmente debía tener unas 1500 torres que flanqueaban la ciudad. Se ha podido comprobar que esa ciudad de Nínive es gigantesca, no solo la ciudad amurallada, sino todas las poblaciones que había alrededor, aproximadamente de unos 100 kilómetros de perímetro, lo cual corresponde con unos 3 días de camino. Toda la arqueología corroborando lo que durante siglos ha estado diciendo el libro del profeta Jonás. Mientras yo leía esta descripción de esta ciudad inmensa, amurallada, increíble ciudad de Nínive, me acordaba de otra ciudad inmensa y amurallada que tal vez venga a vuestras mentes también, como es la ciudad de Jericó. Ambas ciudades inexpugnables, fantásticas, invencibles. A Jericó Dios envió al valiente Josué con su ejército, y las murallas de Jericó cayeron, fueron vencidas. A Nínive envió Dios a un profeta quejoso, y con su palabra las murallas también cayeron, pero de otra manera. Y el mensaje para mí es glorioso al ver estas dos ciudades amuralladas, es que Dios siempre gana. Dios siempre vence. Sea tu corazón como el de Jericó, sea tu corazón como el de Nínive. Ya puedes construir murallas, almenas, torres, lo que tú quieras. Ya puedes defenderte ante la fe y el evangelio con todo el orgullo y altivez y con los grandes argumentos que tengas. Dios te va a vencer. Con su gracia o con su ira. Pero Dios te va a vencer. Hoy con su gracia, y ojalá tu corazón sea como el de Nínive, y caigas rendido a sus pies. Mañana con su ira todopoderosa, porque Josué también es imagen y preludio de Cristo cuando venga con sus santos ángeles, con las espadas y trompetas, y haga caer las murallas de los corazones más orgullosos. Ríndete ante Cristo hoy. Ríndete ante Cristo hoy, querido amigo. Que te venza hoy tu gracia, que se doblen tus rodillas hoy. No esperes al día de mañana, porque tus rodillas se van a doblar de todos modos. Porque toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Increíble el milagro que estamos a punto de contemplar en esta ciudad pagana, idólatra, pecadora, de gente maleante. Y increíble el sermón que estamos a punto de leer. Versículo 4. Este es el sermón que predica Jonás en Nínive. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Hasta ahí el sermón. Mis hijos estarán pensando: papá, algún día podrías predicar uno así de corto, ¿no? Antes de subir al púlpito se me preguntan: ¿y cuánto dura el de hoy? Y digo: hijo mío, más o menos como la semana pasada. ¿Alguien se atreve a hacerme un bosquejo del sermón de Jonás?
De aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese es el mensaje que Jonás predica, el mensajero de Dios. Y leemos en el pasaje, hemos leído que hacía falta 3 días para rodear la ciudad. Leemos en el pasaje que Jonás, ¿cuántos días dedica? 1 día. A ver si lo entiendo. Jonás está obedeciendo a Dios, pero está en servicios mínimos. Y eso es lo que vamos a ver en el resto del libro de hoy. Jonás está obedeciendo a Dios, pero a ver, justito. A ver, lo que haga falta, más no, Señor? Y vamos a ver la próxima semana de esos sentimientos que hay en el corazón de Jonás. Hacía falta 3 días para rodear toda la ciudad y pregonar un mensaje. Él dedica solo 1 día. O predica en parte de la ciudad, o dicen algunos comentaristas que en vez de rodear la ciudad, se dedica a entrar en la ciudad y predica solamente en la plaza central para salir de la ciudad de inmediato. Lo cierto es que Jonás predica este sermón. Breve, pobre, sencillo. Y no predica 3 días por toda la ciudad, sino solo 1 día. De aquí 40 días Nínive será destruida. Este es el sermón más breve que encontramos en toda la Biblia. En castellano son 8 palabras, pero si fuéramos al original hebreo nos encontramos solo con 5 palabras. Aún 40 días Nínive destruida. Más corto aún. Bastante corto, bastante triste. Vamos, que si los pastores hubiéramos invitado un día a predicar aquí a Jonás, os estaríais todos quejando, ¿verdad? O no, a lo mejor estaríais contentos de lo corto que fue. Pero seguramente el comentario mayoritario sería, pero pastores, ¿a quién han invitado, por favor? Envíen a alguien con un poco más de retórica, un poco más de teología, un poquito más de ganas. Que no vuelva, por favor. O si ha de volver, que lea algo de teología bíblica, algo de homilética, que haga el curso 222. Pero por favor, así, no. Esto no es un predicador, esto no es un mensaje. Da pena. Pero Jonás pudiera haber predicado un mensaje mucho más hermoso y mucho más elaborado. Hemos escuchado a Jonás antes. Desde el fondo del mar. ¡Qué maravilla! Cómo brilla Jonás cuando está en el vientre del pez. ¡Qué salmo! ¡Qué gloria al Señor! ¡Qué esplendor! ¡Qué gratitud! ¡Qué confianza! ¿Por qué Jonás no habla así a las puertas de Nínive? ¡Qué sermón tan poderoso pudiera haber predicado en ese momento! Anunciando la destrucción de Nínive, anunciando la salvación en Dios, anunciando la grandeza del Creador, anunciando la gravedad del pecado. Sin embargo, predica ese sermón corto, breve y se va. Hermanos, sinceramente, tenía que ser así en el libro de Jonás, porque si el sermón de Jonás hubiera sido un sermón maravilloso, pudiéramos caer en la tentación de pensar que había algún mérito en las palabras de Jonás. Que Jonás fue muy convincente. Y por eso la tremenda, maravillosa, gloriosa salvación de los ninivitas. Pero vamos a ver que no hay ningún mérito en Jonás, porque la salvación pertenece solamente a Jehová. Dejad que os explique una anécdota que muchos conoceréis ya, de otro sermón pobre, pequeño y sencillo. Cuenta una historia que un domingo un joven entró en una pequeña capilla de un pueblecito de Inglaterra. Y aquel domingo iba a subir al púlpito un hombre mayor, sin estudios, que apenas sabía leer y escribir. Y ese hermano predicó sobre Isaías 45, 22. Mirad a mí y sed salvos. Como este hermano mayor no había predicado muchas veces ni había preparado mucho ese sermón, repitió una y otra vez la misma idea. Mis queridos amigos, en efecto, este es un texto muy simple. Dice mirad. Y mirad no requiere nuestro esfuerzo. No supone levantar tu pie o tu dedo, solo dice mirad. Nadie fue a la universidad para aprender a mirar. Puedes ser el más grande de los tontos y aún puedes mirar. Cualquiera puede mirar. Incluso un niño puede mirar. Pero además el texto dice, mirad a mí. Ay, muchos de vosotros os estáis mirando a vosotros mismos, pero no sirve de nada mirarse a uno mismo. Nunca encontraréis paz en vosotros mismos.
Mirad a Cristo. El texto dice, mirad a mí. Después de 10 minutos, el predicador ya casi había acabado lo que tenía que decir. Así que se fijó en un joven que estaba sentado en la iglesia y la tomó con él. Joven, tú pareces muy triste y siempre estarás triste, triste en esta vida y triste en la muerte si no obedeces a este texto. Pero si obedeces ahora, en este momento, serás salvo, joven. Mira a Cristo, mira. Fue un sermón sencillo, pero fue un sermón fiel y fue un sermón usado poderosamente por Dios, porque aquel joven al cual estaba hablando se convirtió. Y aquel joven era Charles Haddon Spurgeon. Y todos sabemos de su tremendo ministerio después, el príncipe de los predicadores. Fue pastor a la edad de 16 años. Con 20 años ya había predicado más de 300 sermones. Escribió cientos de sermones, predicaba cada domingo a más de 5.000 almas en su iglesia y se hacían copias cada semana, 25.000 copias cada semana. No había tiempos de internet ni de YouTube ni esas cosas. 25.000 copias en papel que se leían por todo el mundo. Después de 40 años de ministerio, se dice que en el ministerio de Charles Haddon Spurgeon no hubo un solo domingo donde no hubiera conversiones al Señor Jesús. Un sermón sencillo, un tremendo impacto. Y Dios nos deja en la historia muchos ejemplos así, para que nos demos cuenta de que la salvación es de Jehová, que no es por nuestras fuerzas, por nuestros medios, por nuestros recursos, por nuestra inteligencia. La salvación es de Jehová. Y cuando vemos esa sencillez y luego vemos esas tremendas bendiciones espirituales, somos movidos a pensar que el poder es de Dios, que no es nuestro. El ejemplo inverso lo podemos encontrar en ese tremendo sermón en Hechos 26 del apóstol Pablo delante del rey Agripa. Un sermón elocuente, vehemente, inteligente. ¿Y se convirtió Agripa? No. Agripa mira a Pablo y le dice, por poco me convences para que me haga cristiano. Un sermón inteligente, humanamente hablando, no consigue cambiar un corazón. Un sermón como el de Jonás, desastroso, y se convierte en una ciudad de 120.000 personas. ¿Me lo podéis explicar? La salvación es de Jehová. La salvación es de Jehová. Y eso no quiere decir, hermanos, que no haya en nosotros lugar para el estudio, para la preparación, para defender la fe con inteligencia, para prepararnos. Eso quiere decir que nuestra confianza no ha de estar en nosotros. Que nosotros somos solamente instrumentos en las manos de un grandísimo Salvador. No la producimos nosotros, la conversión. No convertimos a nadie. No nos convertimos ni a nosotros mismos. ¿Cómo vamos a convertir a alguien? Es Dios el que cambia corazones. Cita Spurgeon hablando de Nínive. Los hombres de Nínive se arrepintieron y se volvieron a Dios a pesar de que sus llamamientos al arrepentimiento no fueron muchos. Muchos fieles han sido amonestados y advertidos innumerables veces. Sin embargo, permanecen sin arrepentirse. Pero Nínive no había gozado de tales privilegios. Era un país oscuro y pagano. Nínive solamente oyó la voz de un profeta y no uno de los más grandes, ni uno de los más afectuosos. Nínive oyó a este profeta una sola vez en un sermón al aire libre, muy corto y monótono. Nínive no había oído la buena nueva, solamente oyó los truenos de la ley y nada más. Sin embargo, la obediencia de esta amonestación fue inmediata, universal, práctica, aceptable a Dios, de tal modo que la ciudad entera fue salva. La conversión de Nínive fue una auténtica conversión y vemos los detalles ahí en Jonás capítulo 3. Vamos a fijarnos por un momento. Es una conversión auténtica y verdadera. Podemos leer versículos 5 al 9. Después de ese sermón de Jonás, y los hombres de Nínive creyeron a Dios.
Y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna. No se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? El resultado del sermón de Jonás fue milagroso. 120.000 personas, una ciudad entera, se arrepintieron de sus pecados, creyeron el mensaje del profeta, y esto es un milagro, hermanos. Esto es un milagro. ¿No nos damos cuenta de que es humanamente imposible de que 120.000 personas se pongan de acuerdo en algo el mismo día? Mira España, si llevamos de votaciones no sé cuántas veces y seguiremos así por los siglos de los siglos. Amén. Es imposible que 120.000 personas se pongan de acuerdo en algo en un mismo día, mucho menos en algo tan trascendental como la fe. 120.000 personas, haz una encuesta. Verás que no juegan al mismo deporte, ni se levantan a la misma hora, ni escuchan la misma música. 120.000 personas no escogerían el mismo color de camisa, no escogerían el mismo nombre para su hijo, y si hubiera elecciones en Nínive, los 120.000 no votarían al mismo candidato. Es imposible que 120.000 personas hagan algo al unísono. Y sin embargo, llega Jonás y predica un mensaje de arrepentimiento, hablando de la inmundicia de sus corazones y de su ofensa a Dios, y 120.000 personas se arrepienten y claman al cielo. Esto es un milagro. Esto es un milagro de parte de Dios. ¿Qué hubiésemos esperado? Humanamente, ¿qué hubiésemos esperado que pasara en Nínive? Jonás entra, Jonás predica, le maltratan, le abuchean, le golpean, le llevan al rey, le juzgan injustamente, le echan fuera de la ciudad, lo apedrean. Y hoy día le conoceríamos como Jonás mártir. Muerto Jonás. Que hubiese sido un tremendo éxito ministerial de Jonás. Que Jonás hubiera ido a Nínive y que alguien le hubiera escuchado. Y que hubiesen llegado las noticias a Israel. Oye, ¿sabes que Jonás fue a predicar a Nínive? Sí. ¿Qué pasó con él? ¿Está muerto? No, ¿qué va? ¿Le han escuchado? ¿Qué me dices? ¿Que le han escuchado? Sí. Más aún, ¿está teniendo un estudio bíblico los jueves por la noche? Y van 7 o 8 personas. No me digas. Pero qué grande, Jonás, tú. Esto es increíble. Eso hubiese sido tremendo que sucediera en Nínive. Pero hermanos, no estamos delante de eso. Jonás llega, predica un mal sermón corto, monótono, de mala gana. Un día, en vez de 3 días, las noticias llegan hasta el rey y la ciudad entera se quebranta delante del Señor y se arrepiente de sus pecados. Esto es un milagro, no hay forma de explicarlo. Humanamente no hay forma de explicarlo. La salvación es de Jehová. Es Dios el que ha producido el cambio en esos corazones. El texto nos dice que todos se arrepintieron de su mal camino. Hay una auténtica y verdadera conversión aquí. Y hay señales de verdadero arrepentimiento y de verdadera fe. Fijémonos, en primer lugar, versículo 5. ¿Dice que los ninivitas creyeron a Jonás? No. Versículo 5 dice que los ninivitas creyeron a Dios. Ya vamos bien. Primer paso. Hermanos, no creyeron al mensajero, creyeron al que enviaba al mensajero. No se fijaron en Jonás, en su ética o en su forma de vivir el cristianismo para intentar desacreditarlo de alguna manera. Y muchos tambalean en la fe porque están mirando a los Jonás en vez de mirar a aquel que los envía. No pongas tus ojos sobre los hombres. Si pones tus ojos sobre los hombres es solamente para intentar desacreditarlos y desacreditar la fe cristiana. Pon tus ojos sobre aquel que los envía. Los ninivitas creyeron a Jehová, no a Jonás,
a Jehová, creyeron que era cierto el mensaje que venía de parte de Dios. En segundo lugar, nos dice el versículo 5 también, que creyeron desde el menor hasta el mayor. Y aquí no se refiere a la altura, sino al estatus social. Desde los más sencillos dentro de la ciudad de Nínive hasta las altas esferas, los que están en palacio. También llegó a ellos la noticia y no se agarraron a su estatus, su inteligencia, su riqueza, sus estudios como excusa para no creer, sino que se arrepintieron delante del Señor, se humillaron delante del Señor, confesaron sus pecados. Se nos dice que incluso el rey bajó de su trono y se quitó su manto real y se puso cilicio, que es una tela áspera que se usaba para expresar luto, para expresar dolor, tristeza. Y clamaba fuertemente al Señor. Vemos aquí una auténtica conversión, porque hay un auténtico arrepentimiento y una auténtica humillación delante de Dios. Y porque el mensaje es auténtico. Jonás predicó un sermón pésimo, un sermón con poca gana, un sermón breve, pero fue un sermón fiel. Fiel a lo que Dios le había encomendado. Fiel y claro. Dios está profundamente enojado con los pecadores y el juicio se acerca. Y eso debiera hacernos temblar a todos los que estamos aquí sin Cristo. Por su impiedad solo merecen la ira de Dios. Y el mensaje de Jonás provocó un gran quebrantamiento, una gran convicción de pecado. La realidad del infierno se abrió delante de los ojos de los ninivitas y clamaron al cielo. Hermanos, a mí me entristece ver mucho de lo que hoy día se llama evangelismo y no hay nada de todo esto. No hay juicio, no hay pecado, no hay infierno. Solamente levanta la mano si amas a Jesús. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Tú vas a un campamento con 300 niños y les dices, ¿cuántos quieren ser amigos de Jesús y quieren ir al cielo? Los 300 niños levantan la mano. ¡Bien! 300 conversiones. ¿Y el pecado? ¿Y el arrepentimiento? ¿Y la ofensa a Dios? ¿Y el clamor? Vemos un verdadero mensaje de arrepentimiento en Nínive. Vemos una auténtica conversión en Nínive, porque la conversión es aquí donde empieza, con la convicción de pecado. Si no hay convicción de pecado, no puede haber arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? No puede haber conversión. ¿Conversión de qué? Hay un verdadero mensaje de la ofensa de nuestro pecado ante los ojos de Dios. Y hay una verdadera y clara necesidad del arrepentimiento en nuestras vidas. El camino de la felicidad, hermanos, empieza con lágrimas. ¿Recordamos las bienaventuranzas del Señor en Mateo 5? ¿Cuál es la primera? Bienaventurados los que lloran. El verdadero camino de la bienaventuranza, de la felicidad, empieza con lágrimas. Y espero que Dios produzca en ti esas lágrimas de verte pecador delante de un Dios santo, merecedor de su justa ira, que el infierno es tu destino eterno, a no ser que clames al cielo como los ninivitas. Fue una auténtica conversión la de los ninivitas, porque no fue una conversión de palabra, fue una conversión de vida. El rey no invita a los ninivitas a hacer una profesión de fe. La profesión de fe ojalá sea cierta, pero también puede ser falsa. El rey invita a los ninivitas a un cambio. Hemos leído bien. Un cambio radical en sus vidas. Cada uno deje su mal camino, cada uno deje la rapiña que hay en sus manos. Cambiemos. ¿Queremos que Dios cambie? Ha dicho que nos va a destruir. ¿Queremos que Dios cambie? Cambiemos nosotros. A ver si Él cambia. Y en algunas traducciones de nuestra Biblia se pierde un poco ese matiz, pero el autor de Jonás está usando el mismo verbo para los ninivitas y para Dios. ¿Queremos que Dios cambie? ¡Cambiemos! Cambiemos nosotros, a ver si nos ve, nos escucha y recibe nuestra oración. Es un mensaje desesperado, buscando el favor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Un cambio general, del mayor al menor, todos se arrepintieron. Y hay algo que nos llama mucho la atención, muchas cosas en este capítulo, pero
una de las cosas que nos llama mucho la atención es que los animales también estuvieron de ayuno. ¿Hemos leído bien? El rey dice que toda la gente ayune, pero también los animales ayunen y los vistan de cilicio. Claro, esto rompe un poco nuestros esquemas, ¿verdad? Porque nuestro concepto del ayuno es un concepto muy concreto. Ayuno para nosotros es privarnos del alimento para podernos concentrar en la oración, en la lectura de la palabra, para sentir debilidad en nuestro cuerpo, para sentirnos más cerca del Señor. Es un amplificador de la oración y cuando pensamos en un tiempo de ayuno, pensamos en un tiempo de quietud, un tiempo de reposo, y si podemos estar encerrados en nuestra habitación para orar al Señor, mucho mejor. ¿El ayuno de los animales? ¿Alguien me lo explica? Extraño, ¿verdad? Extraño imaginarse a los animales durante días haciendo ayuno. ¿Por qué el rey ordenó que también ayunaran los animales? Permitidme una anécdota personal que me recuerda todo esto. En cierta ocasión de niño pasé un verano con unos primos. En la casa de mis primos, sus padres, mis tíos, se dedicaban a un negocio que era la cría de cerdos. Ya sé que en algún país cerdo suena un poco fuerte, poned la palabra que queráis, cochino, puerco. Había muchos cerdos en aquella gran pocilga que estaba junto a la casa. Recuerdo una mañana en que mis primos me despertaron muy pronto por la mañana y me dijeron: ayúdanos a dar de comer a los cerdos. Fuimos hacia la pocilga, en mucho silencio, y me dijeron: no hagas ningún ruido. Yo pensé, ¿por qué? Me respondieron: si haces algún ruido, los cerdos han estado toda la noche sin comer. Si nos oyen que vamos para allá a alimentarlos, se van a poner a gritar y a gritar y a gritar. Fuimos despacito, llenando unos cubos de agua y de harina para alimentarnos, y uno de nosotros se tropezó con un cubo. En efecto, hicimos ruido, y los cerdos empezaron a chillar, a chillar, a chillar. No lo voy a imitar porque sería lo único que recordarías de ese sermón. ¿Os lo podéis imaginar? El sonido iba en aumento, en aumento, en aumento, porque estaban reclamando esa comida. Sabían que llegábamos y la estaban reclamando. Era tal el estruendo, era ensordecedor, que yo con mis primos nos gritábamos y no nos oíamos. Y la orden fue un poco: date prisa, para echarles de comer, para que tuviera la boca llena y se callaran. Cuando leo sobre el ayuno de los animales en Nínive, viene esta historia de mi infancia a mi memoria. Aquello eran tan solo unos pocos cerdos. ¿Os podéis imaginar una gran ciudad como Nínive? Si había 120.000 personas, ¿cuántos animales había? Cerdos, caballos, asnos, vacas, camellos, ovejas, bueyes, sin comer, durante días, gran cantidad de animales en ayuno, clamando, bramando, llorando, noche y día. La ciudad entera de Nínive era un llanto, era un clamor al cielo. Los viajeros que se acercaran a la ciudad kilómetros antes debían oír el estruendo de Nínive llorando y clamando al cielo por el perdón de sus pecados. Y debían preguntarse: ¿qué pasa en Nínive? La ciudad entera llora. ¿Qué pasa en Nínive? Y mi pregunta para ti, querido hermano, querido amigo, es: ¿has clamado al cielo alguna vez así en tu vida? ¿Has clamado con esa fuerza, con esa intensidad, con esa tristeza, con ese dolor? Tal vez me puedas decir: sí, recuerdo una vez cuando quería algo, que me puse de rodillas a pedírselo al Señor. ¿Has clamado alguna vez como los ninivitas? Porque aquello que quieres de Dios es el perdón de tus pecados. ¿Ha habido tal conciencia en ti de tu realidad espiritual como la hubo en los ninivitas, para clamar al cielo por tus pecados? Clama al cielo no porque necesitas algo de Dios, sino porque es Dios lo que necesitas. Como dice el Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Dios escuchó a los ninivitas. Versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino
y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Ese clamor tremendo de la ciudad de Nínive tenía un propósito, que ese clamor llegara al cielo, que Dios nos escuchara. Dice el rey de Nínive, versículo 9, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y Dios se arrepintió, dice el pasaje. Claro, esta expresión despierta muchas preguntas en nuestra mente, ¿verdad? Dios se arrepintió. ¿Acaso no sabía Dios ya lo que iba a hacer? Sí, sabemos que Dios ya sabía lo que iba a hacer. Dios desde el principio de esta historia se había propuesto en su corazón salvar la ciudad de Nínive. Y Jonás lo intuye, y Jonás no lo quiere. Por eso no quiere ir, porque sabía que Dios tendría misericordia de ellos. Pero es una expresión para que nosotros entendamos cuál es el flujo del texto, de la historia, una expresión que también se usa en Génesis 6, por ejemplo, cuando Dios mira al pecado de los hombres antes del diluvio, Dios dice, y se arrepintió de haberlos creado. Es una forma para que nosotros, una expresión para que entendamos la narrativa de la historia desde una perspectiva humana, que Dios se arrepiente, que Dios cambia de opinión, pero la realidad es que sabemos que Dios no se arrepiente, Dios no cambia de opinión, porque Dios no es hombre para que se arrepienta. Como dice ese pasaje en Números 23, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Pero este pasaje de Jonás capítulo 3 nos pone a nosotros delante de ese grandísimo misterio de la oración. Dios hace lo que quiere, pero Dios escucha nuestras súplicas. Es el grandísimo misterio de la oración. Sabemos que Dios ya tiene un plan para Nínive, pero a la vez Dios está escuchando el clamor de los ninivitas. Dios escucha nuestras oraciones y este capítulo 3 es una invitación a nosotros a tomar esa actitud de los ninivitas, a clamar al cielo, a suplicar al cielo por el perdón de nuestros pecados, por la misericordia y la gracia de Dios. ¿Quién sabe si Dios cambia de opinión? ¿Quién sabe si Dios se arrepienta? Hay mejor teología en los ninivitas que muchos que se llaman evangélicos hoy día. ¿Quién sabe si Dios se arrepienta? Los ninivitas están confiando en la soberanía de Dios. Hermanos, la oración y el ayuno no es una varita mágica. Voy a orar, voy a ayunar y Dios va a hacer esto. Tú no puedes dar el brazo de Dios a torcer. La oración es una súplica. Dios al final hace lo que Él quiere. Es Él el soberano. Y tú con tu oración no lo manipulas. Tú con tu oración suplicas. Suplicas al cielo. Los ninivitas claman a Dios porque quién sabe si se volverá y arrepentirá y no pereceremos. Un poco antes, en el capítulo 1, versículo 6, los marineros también le dicen a Jonás, clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. En cambio, hay muchos cristianos que creen que la oración es prácticamente magia, que solo tienen que proclamar algo y va a suceder. Incluso barbaridades que podemos oír como que Dios no puede hacer nada a no ser que tú ores. Dios es soberano. Y tú y yo, pequeños gusanos sobre la faz de la tierra, solamente suplicamos al que está sentado en su trono de majestad. ¿Quién sabe si Dios se arrepienta? Ya para concluir, brilla en este pasaje la soberanía de Dios, la gracia de Dios, la grandeza de Dios y la tremenda necesidad de los ninivitas. El sermón de Jonás produjo el más grande avivamiento de toda la historia. Una ciudad de 120.000 personas convertida en un día con una predicación de 5 palabras. ¿Fue la conversión de Nínive debida a la pericia de Jonás como predicador? No. Más bien predicó con pocas ganas. ¿Fue la conversión de Nínive debida a las herramientas evangelísticas y los recursos que usaba Jonás? PowerPoint, trípticos, altavoces, marionetas, mimos. No, solamente su voz. ¿Fue la conversión de Nínive debida a la predisposición espiritual de los ninivitas porque habían estado expuestos a muchas actividades pre-evangelísticas?
No, eran gente desalmada, contrarios a la ley de Dios, pecadores de la peor calaña. Entonces, ¿a qué es debido que un mal sermón convierta a 120.000 personas en un solo día? La gracia de Dios. Estoy contento que nos llamemos la Iglesia Evangélica de la Gracia. Estamos convencidos de esta verdad, de esta realidad. Y si alguien nos pregunta por qué creemos en la soberanía de Dios en la salvación, por favor, invitarle a leer Jonás 3. Una y otra vez. Porque no hay una forma humana de entender lo que sucede en Jonás 3, sino es porque la salvación pertenece a Jehová. Porque Él convierte a pecadores por su misericordia cuando Él quiere, como quiere y cuando quiere, y de la manera que Él quiere. Porque el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, por la voluntad de Dios. La salvación es de Jehová. Y esto dice Apocalipsis, que es lo que los santos cantaremos por toda la eternidad. La salvación pertenece a Jehová. En este capítulo brilla el poder de Dios para salvar pecadores. En este capítulo brilla la incompetencia de Jonás y la incapacidad de Jonás. En este capítulo brilla la tremenda necesidad de los ninivitas desesperados, viendo que el juicio se avecina sobre ellos. ¿Y cuánta misericordia tiene Dios para con Nínive? ¿Y cuánta misericordia tiene Dios para con Jonás? A pesar de Jonás, Dios quiere usar a Jonás. ¿No os parece increíble? A pesar de nosotros, Dios nos quiere usar a nosotros. Una de las cosas más maravillosas en Jonás 3 es que Dios quiere salvar a Nínive, ha decidido salvar a Nínive, pero no solo eso, Dios ha decidido salvar a Nínive usando a Jonás. Porque Dios podía haber hecho lo que hubiera querido, hubiera sido más fácil enviar a sus santos ángeles predicando sobre la ciudad y los ninivitas se arrepintieran. Dice la palabra que si nosotros no habláramos, las piedras hablarían. Las murallas de Nínive podían haber estado predicando a los ninivitas que están dentro y hubieran escuchado ese mensaje glorioso del Evangelio. Sin embargo, Dios quiere salvar a Nínive usando a ese pobre profeta. ¿Sabéis por qué? Porque cuanto más bajos y viles son los instrumentos, más glorioso es el mensaje, más gloriosa es la victoria, más gloriosa es la salvación. Cuanto más incompetente es el mensajero, como tú y como yo, con nuestras flaquezas y debilidades, con nuestros pecados, con nuestra rebeldía, cuanto más incompetente es el mensajero, más nos damos cuenta de que la salvación pertenece a Jehová. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este hermoso pasaje que encontramos en Jonás capítulo 3, porque tú nos enseñas tanto. Queremos clamar como Jonás, la salvación pertenece a Jehová, es tuya, Señor. Eres tú el que salvas. Tú salvaste a Jonás, tú nos has salvado a nosotros. Y tú, Señor, salvas a los ninivitas y sigues salvando ninivitas a día de hoy, aquellos que están más lejos, según nuestro entendimiento, los que están más lejos de ti, destituidos de tu gloria. Señor, tú tienes a bien acercar el mensaje y cambiar corazones. Te pedimos, Señor, que comprendamos que la salvación no es nuestra, que nosotros no cambiamos a nadie. Es solamente tu palabra la que al principio, Señor, creó los cielos y la tierra. Tu palabra hoy sigue creando corazones nuevos. Que seamos auténticos mensajeros, heraldos, embajadores de tu palabra. Y que al predicar, Señor, allá donde estemos, esos huesos secos se pongan en pie y cobren vida por el poder de tu palabra. Gracias, Señor. Te pedimos por este nuevo nacimiento, por esta nueva realidad, por esta nueva creación en todos los aquí presentes, que tú quieres traer sobre ellos la convicción de pecado que hubo sobre Nínive, que se vean desamparados y destituidos de tu gloria y necesitados de un Salvador, y que, Señor, se acojan al mensaje del Evangelio y se abracen a la cruz, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvo el nombre de Cristo. En nombre del Señor Jesús. Amén.